La principal objeción. La principal objeción de quien no ha hecho un testamento y que no tiene la más mínima intención de hacerlo, es decir, no tengo bienes. ¿Te suena familiar eso? Pues ese es el obstáculo que les impide a la gran mayoría de las personas hacer su disposición testamentaria por creer que no tienen bienes. Si te identificas con esto, verás cómo puedes vencer esa objeción, pues el objetivo principal que se persigue con la figura jurídica del testamento es que puedas disponer no solo de tu patrimonio para después del deceso. Antes que nada veamos qué es lo que conforma ese patrimonio, pues si piensas que el testamento es solo para quienes poseen propiedades y dinero en el banco, es indispensable que no te saltes este tema para que identifiques con visión jurídica cuáles son los bienes que posees, cuáles son esos derechos. Hagas la lista de todos tus bienes, derechos y, ¿por qué no?, hasta de tus afectos, para que dispongas el tratamiento final que quieres que tengan. Por si consideras que actualmente son pocos los bienes que posees o nada posees, ten presente que en tu testamento también podrás disponer de bienes futuros que pudieras llegar a tener, aunque de momento ignores cuáles sean. Así es que vence la objeción identificando cuáles son los bienes que realmente posees, de las siguientes opciones que la ley determina como tus bienes. Inmuebles. Los bienes inmuebles pueden ser casa, departamento, lote de terreno, local comercial, etc. Respecto de estos bienes, lo que debes hacer es reunir la escritura de propiedad, en las que figures como titular o seas copropietario, pues con ella se acreditará que un bien te pertenece, ya sea en su totalidad o en cierto porcentaje según sea el caso. Puedes figurar como el propietario de la totalidad del bien o como copropietario, es decir, cuando solo te corresponde un porcentaje de dicho bien, porque compartes el título de dueño con una o más personas. Muebles. Los bienes muebles es todo aquello que se puede mover y que no se encuentra adherido al suelo. Pueden ser computadora, tableta, televisor, electrodomésticos, el menaje de casa, etc. Necesitas reunir sus respectivas facturas, pues con esos documentos se comprueba que son de tu propiedad y por ende podrás disponer libremente sobre los mismos. Según la legislación de tu estado, existen ciertos requisitos para comprobar que un bien mueble es tuyo y se refiere al monto o al costo de ese bien, para que lo consultes. Si un bien no supera ese monto que la ley de tu estado indica, entonces no será requisito presentar la factura. Vehículo. Puede ser un auto, motocicleta, lancha, bicicleta. En este caso, necesita reunir la factura correspondiente para acreditar que es de tu propiedad, aunque no está de más que conserves también la tarjeta de circulación del vehículo, los permisos para el caso de la lancha o la carta de venta por si se trata de un autofinanciamiento. Cuenta bancaria. Si dispones de una o varias cuentas bancarias, te recomiendo que reúnas el respectivo contrato de apertura, así como el estado de tu cuenta reciente. Servirán para acreditar la titularidad de la cuenta y también para saber quiénes son tus beneficiarios, mismos que puedes revocar a través de tu testamento, si es que así lo precisas. El tener al alcance todos estos datos servirá para la protección de tus futuros herederos o legatarios, de tu haber hereditario y será beneficioso para la economía procesal del futuro juicio testamentario. De esta manera, tanto tus herederos o legatarios y también el albacea testamentario sabrán de forma precisa cuáles son tus cuentas y podrán acreditarlas en el momento oportuno ante el juez competente que conoce de la sucesión testamentaria sin dilaciones y sin que existan riesgos de por medio. Dinero en efectivo. Si posees dinero en efectivo, quizás lo tengas en algún lugar de tu casa, de tu negocio, tu oficina, debajo del colchón o en alguna caja fuerte. También puedes disponer de él en tu testamento hológrafo.
Sobre lo que te comento del dinero que puede estar debajo del colchón no es broma. Con el debido respeto, te comento que conocí a un señor que llegó a la notaría donde yo llegué a laborar y este señor, al pagar el trámite que el notario le había hecho, le comentó al notario precisamente este detalle, que él tenía su dinero guardado debajo del colchón porque se sentía seguro teniéndolo así. Al disponer de tu dinero en efectivo, en tu disposición testamentaria, te sugiero que indiques la cantidad y el lugar donde lo guardaste, para que de esta manera tu heredero o legatario pueda tener acceso al mismo sin complicaciones. Alhajas. Una alhaja o joya es un accesorio ornamental elaborado con materiales preciosos y por ende costosos. Pueden ser anillos, collares, pulseras, relojes, etc. Son considerados objetos de gran valor. Hay gente que conserva alhajas familiares o les gusta invertir su dinero en estos objetos. Hay quienes las conservan para transmitirlas de generación en generación o las venden cuando son más cotizadas, por ejemplo, cuando el precio del oro sube. También las empeñan cuando necesitan dinero en efectivo. Puedes disponer de ellas en tu testamento hológrafo. Si las compraste, conserva su factura. Te recomiendo que seas específico sobre el lugar y el estado en que se encuentran tus joyas para conservarlas, ya sea en algún banco, empeñadas o en algún otro lugar, para que tu heredero o legatario pueda localizar estas joyas y tener acceso a ellas. Comercio o negocio, empresa e industria. Primeramente establezcamos la diferencia entre comercio o negocio, empresa e industria. El establecimiento comercial o negocio es donde se venden los productos ya elaborados. La empresa es mediante la cual se proporcionan servicios y la industria es en donde se realiza un proceso de conversión de la materia prima para obtener el producto que se desea vender en el mercado. Si cuentas con un comercio o negocio, empresa o industria, en donde seas propietario o tengas una participación social como acciones, reúne los documentos con los que acredites tener la propiedad, tales como el acta constitutiva si se trata de una empresa o industria, licencia comercial, alta en Hacienda, cédula de identificación fiscal. Dependiendo del giro que tenga la industria, debe contar con su correspondiente inscripción ante los organismos tales como el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, Secretaría de Ecología y Medio Ambiente o Secretaría de Salud, y contar también con los permisos municipales o estatales que se requieran, según la zona geográfica en que se encuentre establecida. Si tienes una cuenta bancaria para tu comercio o negocio, empresa e industria, también especifícala, así como el número de cuenta, el banco, sucursal, monto y beneficiario. Esto es opcional, pero te recomiendo ampliamente que hagas un inventario respaldado por algún contador sobre todo lo que poseas, en el que se asiente a cuánto asciende lo que tienes invertido, precio de adquisición y precio público, porque en la práctica es muy beneficioso para tus futuros herederos o legatarios. Hacerlo servirá para evitar que se dilapiden tus bienes y para que los herederos tengan una noción sobre lo que se tiene en el comercio o negocio, empresa o industria, lo que se ha generado en el mismo y logren hacer una equitativa distribución en el momento debido. Pero esto que te sugiero es muy independiente de la administración y partición que deberá hacer la persona legalmente autorizada como albacea. Créditos. Si hiciste un préstamo que aún no se te ha finiquitado, es importante que conserves los títulos de crédito que amparan dicha deuda a tu favor, así como los recibos del dinero que te hayan abonado a la cuenta. Puedes designar a quién le heredarás estos montos. Tienes que reunir el convenio o pagaré respectivos con los que acredites el nombre del deudor, aval, origen de la deuda, monto del dinero que te adeudan, los intereses, lugar y fecha del préstamo, la fecha del vencimiento y no puede faltar los recibos de los abonos que hayas percibido. Pero
Debes también tomar en cuenta que la acción legal para hacer exigible esta deuda no haya caducado. Si las deudas provienen de rentas vencidas, ten a la mano el contrato de arrendamiento y los recibos respectivos. Pero si obtuviste un crédito hipotecario, algún préstamo en institución bancaria o de otra índole, como alguna caja popular o empeñaste joyas, adquiriste algún crédito departamental o algún autofinanciamiento, lo que tienes que hacer es referir esto en tu testamento y la forma en que has de liquidarlo según lo que hayas pactado, tomando en cuenta los intereses moratorios que se generen por incumplimiento o lo que se haya convenido para el caso de fallecimiento. Si adquiriste algún seguro que cubra la deuda para el caso de fallecimiento y no tienes un beneficiario, es primordial que lo especifiques en tu disposición testamentaria para que puedas disponer a quién le heredas ese patrimonio y que tu heredero o legatario esté bien enterado de lo que le corresponderá atender para poder obtener lo que le hereda sin que se afecte su propio patrimonio. Pero si tú eres quien adeuda, otra opción por la que puedes optar en estos casos es gravar o imponer una carga a un heredero o legatario para que sea él quien liquide con patrimonio propio lo que tú adeudas. Pero para que esto suceda, se necesitará que a quien hayas designado y grabado con esto acepte o no lo que tú has dispuesto. Si acepta, pagará lo que tú adeudas para poder obtener a cambio un beneficio a su favor. Por ejemplo, le especificas a tu heredero o legatario que si desempeña tus joyas X que se encuentran en X lugar, en donde adeudas X cantidad respecto del contrato X y que has dado los abonos X, y que si él cubre con su patrimonio propio o con su dinero propio lo que aún se adeuda, entonces esas joyas serán para él. Lo mismo sucederá en algún crédito hipotecario o autofinanciamiento en que no hayas adquirido un seguro que cubra la deuda para el caso de su fallecimiento, de tu fallecimiento, y en el que no tengas beneficiario. Los créditos en los que tengas algún beneficiario puedes respetar que se quede así, a menos que decidas lo contrario. Entonces tendrás que hacer la revocación de ese beneficiario y designar a un nuevo beneficiario en tu testamento. Pero siempre debes estar atento a lo que hayas pactado para que sepas si no estás impedido para hacer este cambio, conforme a lo que hayas convenido anteriormente. Si estás en posibilidad de cambiar de beneficiarios, entonces ha de darse el aviso oportuno de dicho cambio a la institución con la que te obligaste en vida, para que no se vayan a lesionar los derechos del nuevo heredero o legatario que hayas designado mediante tu testamento. Por eso es muy importante que el juicio testamentario se denuncie de manera oportuna. Todo esto ha de tomarse en cuenta para el caso de que exista también cualquier otro convenio que hayas pactado con un tercero. Puede ser prenda, depósito, capitulaciones matrimoniales u otros. Semovientes. Los semovientes es la parte de tu patrimonio capaz de moverse por sí mismo y son precisamente las cabezas de ganado, que no solo te brindan una gran utilidad, sino que también aportan un valor a tu patrimonio por sí mismos, así como por la producción económica que te puedan generar o por la reproducción de estos. Puedes disponer de ellos en tu testamento. Te recomiendo que conserves las facturas, el documento de transmisión o la sentencia de la autoridad competente con la que acredites la propiedad o adjudicación de los semovientes a tu favor, ya sea por compra directa, juicio sucesorio o por cualquier otro tipo de juicio. Asimismo, conserva la documentación de todo lo concerniente a sus registros, señales e inscripción, y especifica todo esto en tu testamento para que tu heredero no tenga ningún impedimento para identificarlos y acreditarlos. Frutos. Es la multiplicación o rendimiento que obtienes de una cosa de tu propiedad y están subordinados a la cosa principal. Por eso se les denomina cosas accesorias. Por ejemplo, el ternero o becerro es un fruto que la vaca te dio y por ende te pertenece porque la vaca es de tu propiedad.
Todos los frutos pertenecen al propietario de la cosa que los genera y pueden ser naturales, industriales y civiles. Los frutos naturales son la producción que proviene de forma espontánea de la tierra, de los animales como sus crías o productos que de ellos se derivan. Esta producción que te genera la tierra o un animal ingresa a tu patrimonio, ya sea que la producción la obtengas de manera regular o periódica, según el origen de donde provenga y donde tú no has intervenido. Los frutos industriales se refiere a la producción obtenida por el trabajo que inviertes para hacerlo producir, por ejemplo, el cultivo de un predio. Los frutos civiles son los que se derivan de contratos, por ejemplo, los de arrendamiento, de inmuebles o de tierras. Puedes disponer de los frutos en tu testamento, siempre que sean de tu propiedad y que puedas acreditar que la cosa principal te pertenece, porque es de donde se derivan. Recuerda tener la escritura o título de propiedad del terreno, factura del animal o del contrato de arrendamiento correspondiente de donde emanan los frutos, ya sean naturales, industriales o civiles, que quieras heredar a alguien mediante tu testamento. Especifica todo detalle que consideres pertinente para que tu heredero o legatario no esté en confusión sobre los frutos que le heredas. Bienes litigiosos. Los bienes litigiosos también son susceptibles de que puedas heredarlos, siempre y cuando en tu disposición testamentaria le indiques a tu heredero o legatario que recibirá como herencia lo que se obtenga después de concluido el juicio respectivo. Esos bienes litigiosos son los juicios que hayas interpuesto en vida y que aún no hayan concluido sobre bienes o cosas que llegaran a formar parte de tu patrimonio, si es que obtienes sentencia a tu favor. Pueden ser este tipo de juicios en los que estés recuperando un crédito, quieras recuperar la posesión de un bien o adjudicarte un bien. Es muy importante que en tu testamento especifiques lo siguiente: la clase de juicio que se encuentra en trámite, el juez que conoce del juicio, el número de expediente, causas de litigio y la persona contra quien se litiga. Sé tan específico como creas necesario al momento de mencionar los bienes litigiosos en tu testamento. Incluso puedes mencionar quién es el abogado que contrataste y los términos en que deben pagarse sus honorarios. Esos datos son necesarios, pues recuerda que la persona que representará a tu sucesión en estos tipos de juicios es el albacea testamentario, porque esta es la función que la ley le confiere. Lo que le atañe conocer a tu heredero es si los honorarios correrán a cargo de la masa hereditaria o si le designaste la carga de que los cubra por su propia cuenta, si es que se obtiene sentencia favorable. Propiedad intelectual. Se considera propiedad intelectual no solo en nuestro país, también a nivel mundial, a toda creación de la mente o la derivada del ingenio humano, dividiéndose en dos categorías: propiedad industrial y derechos de autor. La propiedad industrial es la referente a patentes de invención, diseños industriales como son modelo industrial o dibujo industrial, así como marcas, aviso comercial o eslogan, nombre comercial y denominación de origen, etc. Los derechos de autor son los referentes a las obras literarias, como música con o sin letra, dramática, danza, pictórica o de dibujo, escultórica y de carácter plástico, caricatura e historieta, arquitectónica, cinematográfica, programas de radio y televisión, programas de cómputo, fotografía, arte aplicado, base de datos y registro de derechos conexos. En tu testamento puedes heredar la propiedad intelectual que poseas en cualquiera de sus dos categorías, propiedad industrial o derechos de autor. Así evitarás que sean considerados derechos de dominio público. Un beneficio que te reporta este tipo de propiedad es que puedes dar en garantía tu marca, aviso comercial o eslogan, porque se consideran activos intangibles de los que incluso en vida puedes explotar para adquirir un beneficio económico, ya sea que los cedas o concedas su uso. En México, los derechos de autor
han tenido un gran avance, pues la ley protege las creaciones derivadas del intelecto o imaginación humana, por considerarlas como una facultad inherente a la persona. No solo podrás explotar económicamente tu obra, también puedes dejar ese derecho como garantía o mediante tu testamento disponer a quién le heredarás esta propiedad o incluso las regalías. Otros aspectos que no deben pasar inadvertidos son los derivados de esta era tecnológica en que vivimos, y me refiero a la información creada que existe en el entorno digital, la cual también puedes heredar. Puede ser fotografías, documentos, audios, podcasts o algún ebook, workbook en formatos PDF, MOBI, EPUB, etc. Dibujos, videos, programas que hayas realizado en un lenguaje de programación o base de datos que sea de tu inventiva y que contengas en el disco duro, ya sea de tu computadora o en algún archivo, en alguna memoria USB o alojados en la nube. Los archivos que sean de tu exclusiva inventiva y que estén alojados en la nube son aquellos que puedes subir a servidores conocidos como Dropbox, Drive, Mega NZ, en tu sitio web o en tu canal YouTube o podcast, etc. Todo esto es tu propiedad intelectual, por derivarse de tu intelecto, autoría e inventiva, de los que podrás disponer libremente en tu testamento. ¿Quién será el heredero o legatario para que pueda tener acceso, use, disfrute y efectúe la explotación económica de los mismos? Y podrás heredar los bienes intangibles o digitales de tu inventiva o que poseas por tener un negocio en línea, cualquiera que sea, pero del que obtengas beneficios económicos, especificando en tu testamento el servicio que usas, usuario y contraseña o lugar URL de su ubicación para que sea identificado o reclamado por tu heredero o legatario ese derecho. También podrás heredar el acceso a los cursos en línea que hayas adquirido, únicamente para que el heredero o legatario se beneficie personalmente del contenido de dicha información. Respecto de lo que está contenido en las redes sociales, como el perfil, nuestra fanpage o un grupo de Facebook o Instagram, por mencionar algunos, es aquí donde se tiene que estar a lo que cada red social disponga en sus políticas. Puede ser que en algunas redes sociales se clausure la cuenta al notificarles que la persona ha fallecido. En otras se puede conservar dicha cuenta en calidad de memorable. En tu testamento puedes especificar tu usuario y contraseña o puedes hacerle saber esa información por otro medio que prefieras para que tu heredero o legatario pueda disponer de tu cuenta, ya sea que descargue el contenido que ha subido, ejerza el control de dicha cuenta o pueda cerrarla definitivamente. Los derechos de propiedad en el ámbito digital o en Internet se manejan igual que en el mundo físico. Tienes que acreditar tu propiedad sobre tus bienes digitales o intangibles para que de manera libre puedas decidir el tratamiento final que tendrán. Existen bienes digitales que te reportan algún beneficio económico, como puede ser tu canal en YouTube, una página que contenga una carta de venta, tu sitio web, un blog, fanpage o grupo de Facebook, criptomonedas, tienda en línea, etc. Especifica en tu testamento o en otro medio que prefieras la URL o dirección, tu usuario, contraseña, ID o URL personalizada, proveedor de hosting, registros que poseas para que tu heredero o legatario lo pueda localizar, ingresar y gestionar. En lo concerniente al dominio o nombre de tu blog o sitio web, que es tu dirección en Internet con la cual se determina tu identidad o presencia online, surgió de tu inventiva y necesita ser registrado. Si bien el dominio es propiedad de quien lo adquiere, pero solo te pertenece por un tiempo determinado, debes saber que existe un ciclo de vida del dominio y para heredarlo tiene que estar activo, es decir, debe estar registrado y funcionando con normalidad, o si se encuentra suspendido debe cerciorarte que aún siga reservado y que pueda ser rescatado, y esta información la podrás saber mediante tu proveedor de hosting u hospedaje.
Hay quienes registran como marca su dominio ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, evitando así que pueda ser utilizado por terceros durante la vigencia que conceda dicha marca, aunque ese registro puede renovarse. Es importante que proporciones toda la información que sea indispensable para que tu heredero no tenga ninguna complicación. En tu testamento o en otro medio que prefieras, indica tu usuario, contraseña, dominio, código de autenticación, así como todo dato que sea indispensable para que tu heredero o legatario pueda acceder y ejercer el control total de tu sitio web. En el sitio web existe la posibilidad de que tengas una tienda online, pues esta debe de estar, como ya te mencioné, previamente registrada ante las autoridades fiscales, aunque online recuerda que funciona exactamente igual que de manera física. Por eso en tu testamento debes proporcionar los datos de acceso a la misma, el servicio que utilizas y, como ya te mencioné, cualquier otro dato que tú consideres relevante. Con la información de tu negocio y tienda en línea constituida y registrada legalmente a tu nombre, compruebas que es de tu propiedad y por ende podrás disponer del negocio en línea en tu disposición testamentaria. Ten presente que por ser online no se te exime de la responsabilidad de estar debidamente registrado ante el sistema de administración tributario, así seas una persona física o moral, pues al generar ventas vía online, estás obligado por ley a pagar los correspondientes impuestos. Con esto da la impresión de que nos estamos saliendo del tema, pero no es así. Solo quiero que te des cuenta que mediante tu testamento no solo podrás heredar bienes materiales, sino también bienes digitales o intangibles. No desaproveches esta magnífica oportunidad. El testamento en México es flexible, a diferencia de otros países en los que se ha tenido que regular por separado todas estas cuestiones que trae implícito el ecosistema digital. En nuestro país hasta este momento el testamento no reconoce más límites que el que tus bienes, derechos, creaciones intelectuales, así como tus afectos o tus bienes digitales sean única y exclusivamente de tu propiedad, para que con toda libertad dispongas quiénes van a heredar estos bienes o derechos. En México aún no existe un testamento digital o banco de datos digital que almacene tu usuario y contraseña de tus redes sociales, tu sitio web, de tu blog, de tu tienda online, de tu canal YouTube, de tu cuenta de AdSense, criptomonedas, negocios que se gestionen online, etcétera. Pero eso no significa que no puedas disponer de este tipo de bienes, porque lo que importa es que se acrediten que te pertenecen. Por eso, mientras no exista legislación aplicable al respecto, tendrás que usar tu ingenio para que tu información no quede expuesta fácilmente a terceros. Por eso decide quién será tu sucesor de estos bienes digitales o intangibles y la forma en que le compartirás a tu heredero o legatario la información sobre tu usuario, contraseña y demás datos importantes para que pueda disponer plenamente de ellos. Una opción es que anexes esa información directamente en tu testamento hológrafo, porque este tipo de disposición testamentaria no va a estar visible, ya que estará contenida dentro de un sobre el cual debe abrirse únicamente llegado el momento legal. Y mientras tanto, nadie que justifique su derecho podrá tener acceso a una reproducción de tu testamento, a diferencia de lo que sí es posible hacer en el caso de un testamento público abierto. Otra opción sería, si quieres mayor seguridad en cuanto a esos datos, entonces puedes hacer el listado de toda la información sobre tus bienes digitales en una hoja de papel que forme parte de tus documentos de importancia y resguárdala bien. También pudieras redactar un documento en el procesador de palabras Word o hacer un archivo PDF en donde enlistes toda esa información de tu mundo digital y lo cifres con una clave de acceso. Puedes conservarlo en una memoria USB para que la resguardes, ya sea en una caja fuerte o en un cajón bajo llave. La entregues a tu persona de confianza para que a su vez
Esta se la entrega al heredero o legatario que has designado. También puedes incluir esa información en el sobre que contenga tu testamento original, pues es el que quedará resguardado por la autoridad competente. Aunque también no olvides anexarla en el duplicado de tu testamento para el caso de extravío, ¿verdad? De que el original pues llegara a ocurrirle algo que sea lamentable, que pudiera ser perecedero. También puedes enviarle a tu futuro heredero o legatario un mensaje a su correo electrónico personal, donde le adjuntes ese archivo, ya sea en formato Word o PDF, que contenga toda la información de los bienes digitales que le heredas, para que pueda acceder a dicha información sin complicaciones de manera más confiable, especificándole que únicamente estará autorizado para hacer uso total de dichos bienes una vez ocurrido tu deceso, y puedes solicitar que te dé respuesta ese correo en el que exprese que está consciente de que hará uso de esa información sobre tus bienes digitales una vez ocurrido tu deceso y que legalmente pueda acreditar él que es el dueño. Esta respuesta de tu heredero o legatario vía email te puede servir como prueba si es que de manera anticipada y sin tu consentimiento, tu heredero o legatario llega a hacer uso de tus bienes digitales de manera anticipada. O si lo prefieres, otra medida de seguridad sería que designes a tu heredero o legatario la función de administrador de los bienes digitales que tú deseas heredarle. También pudiera ser que incluso subieras a la nube el archivo con clave de acceso que contiene toda tu información sobre tus bienes digitales, y en tu testamento hológrafo mencionas tu servidor, así como el correo electrónico y la contraseña para que se pueda acceder a tu nube. Finalmente, el archivo solo se abrirá con la clave que le hayas puesto, y procura que esa contraseña sea una que solo tú y tu heredero o legatario sepan. Pero sea cual sea la forma en que decidas compartir esa información sobre tu ecosistema digital, sopesa lo que consideres que es más conveniente para ti, en lo que te sientas más tranquilo y confiado al respecto. Estas opciones que te comparto solo son alternativas de lo que puedes hacer en tanto existe legislación aplicable respecto a los bienes digitales aquí en México. Los datos de acceso y o localización para la identificación y administración de tus bienes digitales pueden llegar a ser requeridos por el juez competente que conozca de la sucesión testamentaria. ¿Para qué? Para corroborar su existencia y así poderlos anexar de manera fehaciente e indubitable a la sentencia de adjudicación que se dictará en ese juicio sucesorio testamentario. Una vez que cause estado la sentencia de adjudicación, se le ha de remitir las constancias correspondientes del juicio sucesorio testamentario al notario público para su protocolización, o lo que es lo mismo, para elevarlas a escritura pública. Con esta escritura pública se comprueba legalmente que tu heredero o legatario es el legítimo propietario de los bienes que le han sido adjudicados, y esta escritura tiene un valor probatorio pleno por ser un documento público. Y como los bienes digitales son bienes que no podrán inscribirse ante el registro público de la propiedad, no menos cierto es que la escritura pública que te entrega un notario tiene un valor probatorio pleno por ser un documento público, como ya te he comentado. Si lo que te preocupa es que alguien que no deseas use indebidamente la información sobre tus bienes digitales para poder obtener un beneficio indebido, es comprensible. Recuerda que tu voluntad sobre tus bienes digitales se encuentra plasmada en tu testamento, y tanto en la sentencia que recaiga en el juicio sucesorio testamentario, así como la protocolización de las constancias de ese juicio que haga el notario público, todos estos son documentos públicos que tienen un valor probatorio pleno frente a terceros. Con ese documento tu heredero o legatario recibirá lo que has tenido a bien dejarle sobre tus bienes digitales, y podrá comprobar legalmente que es el legítimo propietario de esos bienes digitales o intangibles, y en esa calidad podrá hacer uso de ellos
y recibir los beneficios que le reporten. También podrá ejercer las acciones legales pertinentes para reclamar que se le paguen daños y perjuicios que alguna conducta indebida le haya ocasionado, de ser este el caso. Por eso no te quedes sin hacer lo que esté a tu alcance para decidir sobre tu mundo digital, ya que esos bienes intangibles también forman parte de tu patrimonio y no pueden quedar a la deriva en el ámbito legal. Afectos. Son los objetos o las cosas sobre las que tienes derecho, las cuales no aportan un valor económico a tu patrimonio, pero no por eso significa que no sean de importancia para ti. Tus afectos es todo aquello a lo que le atribuyes un valor sentimental y también puedes disponer de ellos en tu testamento. Recuerda que tu testamento, aunque es un acto jurídico solemne y trascendental, no por eso debemos verlo de manera frívola y superficial, porque no solo puedes plasmar como tu última voluntad la disposición final que quieres que tengan los bienes que posean solo un valor económico, sino que también puedes integrar los que tienen un valor sentimental. Estos son algunos ejemplos de los afectos que puedes disponer en tu testamento: recuerdo familiar, los recuerdos personales y cartas privadas que guardes en una caja fuerte o en algún baúl, etc. La ropa y los zapatos, los adornos de tu casa, el álbum genealógico, tus fotografías de todos aquellos álbumes que poseas, tu diario personal, el título, la cédula, diplomas y reconocimientos que hayas obtenido, alguna colección de discos, etc. Sobre estos afectos eres libre de decidir la forma y a quién has de heredárselos. También eres libre de decidir si los incluyes o no en tu testamento. Aunque no son de carácter patrimonial, esto no significa que no sean importantes, porque tienen un valor sentimental para ti y para las personas que figuran parte de tu vida. Pero lo que quiero que tengas presente es que si no los incluyes, no afectará en nada a tu disposición testamentaria. Apreciable testador intrépido. Identifica los bienes que posees conforme a lo que has descubierto en esta clase y que nada te frene para disponer en tu testamento el tratamiento final que quieres que tengan. Gracias por tu tiempo y te espero en la siguiente clase.